como saben, a los aquellos que son adventistas o a los que no, que nos sintonizan, pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión el título del estudio se llama Juicio sobre Babilonia y vamos a hablar un poquito sobre la Biblia, sobre historia y sobre cosas que tienen que ver con ella, Wix. De la Biblia, lo que vamos a hacer en estos momentos, Wix. Muy bien, pues vamos a iniciar con una oración. Señor, en este día hermoso que nos has dado, te queremos pedir que nos guíes, que nos des sabiduría y sobre todo que todo lo que aprendamos lo podamos compartir con todas las personas y así al mismo tiempo lo podamos vivir. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Luis, por la oración. Muy Podemos bien, empezar. y pues para iniciar tenemos nuestro versículo base en el cual durante esta semana estudiamos, que es Apocalipsis 18, 4 y 5, que nos dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy bien, ¿qué podemos sacar del primer día que nos habla sobre el juicio de Babilonia? Nos habla sobre la sexta plaga, nos habla sobre bestias, nos habla sobre simbolismos. ¿Qué nos puedes Muy decir, bien, Wix? pues la verdad es de que muchos a veces han pensado que Apocalipsis es algo pues como para tenerle miedo, y eso es un engaño más de Satanás que ha hecho pues para que nos alejemos de Dios, cuando al contrario Apocalipsis nos muestra de que tenemos un Dios amoroso. Y aquí cuando menciona, dice una voz del cielo que está diciendo salid de ella, es de nuestro Padre que nos está diciendo salid de ella. Ahora les está diciendo a alguien en específico, dice salid de ella, partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, han llegado, por así decirlo, hasta el tope, ya han llegado a lo más. Pero ese llamado es un llamado que hace Dios a los fieles que aún están en la Babilonia espiritual. Ahora, esa Babilonia espiritual, Dios los está llamando porque hay fieles, hay personas que aman a Dios de verdad, y Dios, pues porque los ama, pues los está llamando. Es por eso de que Apocalipsis es un llamado de amor de Dios hacia su pueblo. Perfecto, Luis, muchas gracias por este primer comentario. Vamos a ir viendo y desarrollando las ideas de la Biblia que nos habla sobre Babilonia, qué significa Babilonia, sobre una plaga, de qué es esa plaga, la bestia, de qué color es, por qué sus formas. Vamos a ir viendo esto a través de este breve mensaje. Vamos a pasar a la siguiente parte. Se titula La ramera Babilonia. La ramera Babilonia. Y entonces nos presenta Apocalipsis 17:1. Recordemos, Wix, que el Apocalipsis está escrito por el profeta Juan, el apóstol Juan. Él, después de su intento de martirio, un emperador romano lo quiso matar, torturándolo, lo metió sobre una olla de aceite hirviendo, pero milagrosamente Dios preservó la vida del apóstol, no sufrió ningún daño. El emperador creyó que era brujería, que era cosas por el estilo, y lo envía a la isla de Patmos, y aquí es donde pues el ángel se le presenta y le da todas estas visiones. Y bueno, en esta visión, esta parte de Apocalipsis 17, ve a una ramera sentada sobre una bestia escarlata, que es un color rojizo. ¿Qué querrá decirnos la Biblia en esta parte, Wix? Muy bien, pues la verdad es de que, pues como dijo Juan, tenemos varios símbolos en Apocalipsis. Uno de ellos es la ramera, que podríamos decir es una mujer que ha caído en idolatría, y también así la bestia. Ya hemos visto en lecciones anteriores de este trimestre de que la ramera pues es una mujer idólatra. La mujer en Apocalipsis y en la Biblia pues representa a la iglesia. Entonces no es literal, ¿no? No es literal, no o es sea, una no es mujer una literal, mujer, no es es una un mujer, símbolo. es un símbolo. Perfecto. Pero así como está el símbolo de la mujer vestida de blanco, la mujer pura, por así decirlo, la iglesia pura, la iglesia verdadera, también está lo contrario, que sería la ramera, una mujer que ya no es pura. Entonces aquí vemos la ramera Babilonia, nos está identificando en conciso quién es esa ramera, quién es esa mujer impura, y entonces es Babilonia. Wix, en la historia, ¿quién fue Babilonia o qué fue Babilonia en la historia verdadera? En la historia verdadera, porque si nos vamos a todo lo que es desde los inicios de la historia humana, Babilonia fue un imperio grandísimo, pero un imperio
que no adoraba al Dios verdadero, sino que adoraba pues a muchísimos dioses. Pero fue un imperio tan grande y se llegó a extender en gran parte del viejo continente conocido en ese tiempo, que lo que hacía era conquistaba a la fuerza por medio de guerra, por medio de todos los soldados, todo su ejército, pero obligaba a los conquistados a adorar a sus dioses. Eso era la idolatría, eso ya no era pura, porque se llegaba con todas las demás naciones, volviéndose ya no una sola, sino muchísimas naciones con muchísimos dioses. Esa es Babilonia en ese tiempo. Pero tenemos una Babilonia actual. Exactamente. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia comprenden que cuando dice la palabra Babilonia está dando un símbolo, porque en estos tiempos Babilonia ya no existía. Ya no. En contexto, cuando estamos estudiando la Biblia, el apóstol Juan, cuando está escribiendo esto, Babilonia, ese imperio que nos hablaba Wix, ya no existía. Y como ya no existía, pues entonces ¿a quién se referirá? ¿No? Y los eruditos aquí nos dicen que la Babilonia del tiempo de Juan era Roma. Recordemos que Jesús fue crucificado en época de Roma, y Juan estaba en época de Roma. Y entonces nos sigue hablando de que más adelante, después de que muriera el apóstol Juan, después de escribir este libro, Roma seguiría dominando, pero ya no como un imperio bélico de guerra, sino como un imperio religioso. Y la Biblia nos sigue dando el símbolo de Babilonia, dándonos a entender que en el futuro seguirá habiendo un imperio, o habrá un imperio al cual se le denominará como Babilonia, igual de poderoso, ya no de forma bélica, sino de forma religiosa. Más religiosa. Pero ahí es en donde vemos de que ya es una ramera, porque se ha combinado lo político con lo religioso. Entonces es por eso de que ya no es pura como es. Entonces como es el símbolo. Entonces, tenemos la mujer vestida de blanco pura, la iglesia, una iglesia verdadera, pura. una iglesia los pura, apóstoles. Pero también tenemos a una iglesia falsa y apóstata, que es la simbología de esta mujer, pues ramera. Una ramera. Pero también hay algo especial. La Babilonia antigua fue derrotada. ¿Y cómo fue derrotada? Pues antes de conquistar, los sirios llegaron, secaron el río Éufrates, desviaron el curso del río, y cuando lo desviaron se pudieron, por así decirlo, ingresar a la fuerza a Babilonia, y ahí es en donde prácticamente fue derrotada Babilonia. Ahora, en la sexta plaga, que ya la hemos visto en Apocalipsis, hemos visto de que se va a secar el río Éufrates. Lo que nos quiere decir eso es de que la Babilonia actual, la Babilonia apóstata, la Babilonia espiritual en este tiempo, depende también de otros poderes políticos. Pero va a llegar el punto en el que esos poderes políticos, podríamos decir, grandes naciones a nivel mundial actual, ya no la van a apoyar. Ahí es en donde es la sexta plaga, que el río Éufrates se seca, parte de la sexta plaga. ¿Y qué es lo que indica? Que esa Babilonia está caída, o sea, ya se va a terminar ese imperio. Eso es lo hermoso de Apocalipsis. Y en el versículo 2, el ángel le dice a Juan: ven, yo te mostraré a la gran ramera y lo que acontecerá después de estas cosas. Y nos presenta a un grupo, personajes, reyes de la tierra. Y entonces dice que empieza a dar detalles a Juan, y dice Juan: vi que la ramera estaba vestida de escarlata, de un rojo, de púrpura, tenía un cáliz en su mano, y decía que en ese cáliz había vino, y la ramera estaba borracha. Dice que los reyes participaban de fornicación, de relaciones adúlteras con ella. Los reyes de la tierra fornicaban con esa ramera, y esa ramera estaba borracha y estaba sentada sobre una bestia. Y todo esto se nos parece algo confuso, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a armar el rompecabezas y nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento Juan está usando un lenguaje del Antiguo Testamento, y hay cristianos, hermanos cristianos, que dice que el Antiguo Testamento no sirve,
y que el Nuevo Testamento es lo único que sirve, pero pues leyendo el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento en realidad está reflejando mucho de lo que tiene el Antiguo Testamento. Y entonces nos dicen los eruditos que la mujer, el cáliz que tenía en su mano es como una parodia, como algo similar a lo que había en el santuario, ¿te acuerdas? Los utensilios de oro, la vestimenta de la ramera, el sumo sacerdote se vestía también de púrpura, de oro, de escarlata, y todos estos símbolos son como un paralelismo, se le llaman los teólogos, ¿no? Una similitud entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces, ¿a quién representan los reyes de la tierra? Y según aquí, los reyes de la tierra son la política del mundo del tiempo del fin, ¿no? Que se unirán a un sistema religioso, ¿no es así, Wix? Así es, y ahí es en donde, por eso la ramera invita a las demás naciones a que forniquen con ella. Cuando dicen fornicar, no es literal, es simbólico también. El fornicar es estar de acuerdo también con lo que esta falsa iglesia, estas falsas doctrinas también, lo que esta ramera, lo que hace es invitarlos para que estén con ella, para que estén, por así decirlo, en comunión con ella. Pero ahora tenemos de que esta ramera está sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, como decía Juan, en el Antiguo Testamento, en el santuario que fue dicho a Moisés que fuera construido, pues tenía unas medidas y tenía algo especial. Un edificio. Un edificio. El sacerdote, a la hora de ministrar, tenía un traje, pero de color escarlata, un traje de color púrpura. Cuando vemos a esta bestia escarlata, es lo contrario a ese sacerdote, es todo lo contrario a lo que está simbolizando, porque este sacerdote tenía su traje púrpura, un efod o un sombrerito, podríamos decir, pero en la parte de la frente del sombrerito decía santidad a Jehová. Ahora vemos que esta bestia, en vez de decir santidad a Jehová, tiene el nombre de blasfemia. Nombres blasfemos. Eso nos quiere decir de que es nuevamente un poder político y religioso que en vez de estar en sintonía con Dios, está en contra de Dios y se burla. ¿Y cómo se burla? Vistiéndose igual que el sacerdote, imitándolo. La religión imitando, pero está cambiando algo. Por eso dice aquí blasfemia, que va en contra de Dios. Y sobre todo, ya vimos en lecciones anteriores de que blasfemia quiere decir que se pone un atributo que es exclusivo de Dios, se lo pone a ella. Eso es blasfemia. Entonces, ahí es en donde podemos identificar quién es este poder político y religioso, que se atribuye cosas solo de Dios para ella. Es muy interesante. Y ahora en el libro de Apocalipsis, el ángel le especifica a Juan que en el cáliz que la ramera tiene son el vino que ella tiene, con el cual se emborracha, son la sangre de los santos, los mártires. Y entonces, ¿a qué nos hará alusión mártires? La sangre a la Edad Media. En la Edad Media, si vemos la historia, un sistema religioso persiguió a los verdaderos cristianos y derramó su sangre. Y entonces ese sistema que representa a la ramera está borracha de esa y también esa sangre, dice, representa doctrinas, ideas, filosofía, con la cual también el mundo entero, dice, se emborrachó con ese vino. Entonces vemos una unión de la iglesia y el Estado. Entonces nosotros estaremos en contra o a favor de la unión iglesia-Estado, de la libertad religiosa. ¿Qué nos querrá decir eso al respecto? Podemos ver aquí de que esa sangre, que incluso pues hace poco, ya hace algunos años, salió alguien pidiendo perdón por una persecución que se hizo en la época pues medieval. Oscura, en la época medieval, la Santa Inquisición, que de santa pues no tenía nada, era una persecución nada más. El principal objetivo era matar a las personas, al pueblo de Dios que estaba en contra de ese poder político y religioso. Hasta hace pocos años atrás, este poder político y religioso acepta, sí, yo los perseguí, pero les pido perdón. Pero sí, esas cosas ya pasaron, ellos pidieron perdón, pero ese perdón es un perdón, podríamos decirlo, pues solo de boca, no es de corazón. Ahí es en donde están también engañando a las demás naciones para decir, sí, ellos se arrepintieron,
pero no es de corazón. Muy Esta bien. sangre derramada, lo que están haciendo es decir de que todas las demás naciones van a caer en lo mismo. Y va a haber una próxima persecución mucho peor que esta persecución que Exactamente. hubo antes. Esa es la profecía. O sea, Dios ya vio eso, ya vio Dios que va a pasar y así lo anuncia que así será, ¿no? Dice la pregunta, las masas como siempre, se han equivocado, ¿no? ¿Qué nos querrá decir esto? Que no importa cuán popular sea un mensaje, ¿qué nos querrá decir eso? Que en poner atención a lo que dice la Biblia, ¿no? Así Aunque sea es. muy popular lo que digan las demás personas, no seguir las masas, porque Las las masas tienden hay a confusión, confundirse, tienden a tienden a confundirse, no confundirse. piensan claro, las masas no saben en qué se están metiendo, Ujú. simplemente se dejan guiar por sus emociones, no mezclan las emociones con la razón, que es lo correcto, ¿no? Así es. Y si vemos, pues en la antigüedad, cuando fueron perseguidos, la masa persiguió a un grupo minoritario. Este grupo que era menos, eran el grupo que sí estudiaba la palabra de Dios. Las masas, que es mucho más fácil de controlar a un grupo grande que a un grupo pequeño, las masas tienden a confundirse, como decía Juan. Entonces podemos ver ahí de que como ahora es más fácil un poder político religioso confundir a las demás naciones, hacerse pasar por buenos, cuando en realidad pues están en contra de la palabra de Dios. Y está muy interesante porque aquí nos habla de la identificación de la bestia escarlata. ¿Quién será la bestia escarlata o roja? Eh, el ecumenismo, aquí tocamos el tema del ecumenismo, ¿no? Hay una línea bien delgada entre llevarnos bien como cristianos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Estar unidos, Así pero es. unir nuestras doctrinas, ¿no? Ujú. ¿Y en qué están basadas nuestras doctrinas? ¿Cómo vemos esto del ecumenismo? El ecumenismo, una... ¿Y qué es ecumenismo para ¿qué es aclarar? ecumenismo? Bueno, vamos a aclarar qué es ecumenismo. En primer lugar, el ecumenismo es estar todos de acuerdo sin importar nuestras diferencias doctrinales. Estos ecumenismo es principalmente en el ámbito religioso, no en el ámbito político. Ahora, ecumenismo, definiéndolo así, la unión de religiones sin importar las doctrinas. Muy bien, eso es ecumenismo. Ahora, dice, nos vemos ahora que es un ecumenismo que está siendo dirigido por alguien en específico. Alguien que dice, muy bien, pues a mí no me importa si tú guardas el domingo, puedes guardar el domingo, el lunes, cualquier otro día. Lo único que a mí me importa es de que estemos bien, que estemos unidos, pero que esa unión sea por el amor, que no sea por la palabra de Dios. Ese es el problema. No estamos diciendo nosotros de que no nos debemos de unir. Lo que estamos diciendo es que si nos unimos, que nos unamos en base a la palabra de Dios, a sus doctrinas, a sus enseñanzas. No que dejemos de lado, sino que al contrario, que adoremos únicamente al Dios verdadero, el Dios que nos presenta la Biblia. Porque ya hemos visto en la historia que si no nos unimos a través de la palabra de Dios, entonces ocurren catástrofes, ocurren Catástrofes cosas muy feas en la como humanidad, como persecución, persecución, intolerancia religiosa, intolerancia religiosa. etcétera, ¿no? Y es algo que hemos estado viendo últimamente. Hace poco pues hubo un tiroteo lamentable pues en Nueva Zelanda, también hubo uno en Brasil. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El ecumenismo está llevando a un extremismo de que todo aquel que no se quiera unir a ellos lo están haciendo pasar por malo. Ahí es en donde también se cumple un texto que vemos en la Biblia en donde dice, y llamarán a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas. ¿Y quiénes? Pues una minoría es la que va a ser perseguida por una mayoría que ha caído en esa confusión por la Babilonia espiritual. El ecumenismo es eso, también confusión. Ok, y en el capítulo 12, 8 nos empieza a detallar la bestia. Nos habla de cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, y empieza a detallar un animal muy extraño, pero sabemos que es un símbolo. Y dice el ángel, el que era, que no es, que será. Y es una parodia al nombre divino, ¿no? También Que es el una Eterno dice, yo soy Jehová, que el que es... es, el que era y el que ha de venir, ¿no? Es una Ujú. parodia que está poniendo en este sistema, ¿no? Y qué significará todo esto que era, que no es, que ha de venir, y al respecto de que si se repetirá en la edad, lo que hubo en la Edad Media se repetirá ahora,
y qué tiene que ver el fanatismo, la intolerancia religiosa con toda esta bestia y este simbolismo. Muy bien, y como hemos visto, los símbolos en la Biblia no están solo en Apocalipsis, sino que también están En el Antiguo Testamento, en muchos libros. Pero uno en especial en Daniel, ahí nos menciona de una bestia. Esta bestia que surgía, salía y empezaba a hacer destrozos, que tenía 10 cuernos. Se va pareciendo a lo que nos dice en Apocalipsis. Nos va identificando quién es esa bestia. Era una bestia espantosa, nos menciona ahí Daniel. Esta bestia lo que hacía era que devoraba todo a su paso, que era todo conquistaba. Ahora, esta bestia la identifica como Roma papal. Ahora, esta Roma papal nos menciona aquí de que tiene una característica especial, y es la que era, no es y será. En Daniel también nos menciona de que esta bestia iba a tener poder en su momento, pero iba a llegar un momento en el que iba a ser herida, y una herida como de muerte, pero no de muerte. Pero después, podríamos decir, se recupera y va a ser nuevamente fuerte. En Apocalipsis nos vuelve a recordar eso. Por eso nos dice, la que era, la que fue muy, muy poderosa, Babilonia en ese tiempo. No es el periodo en donde de la Revolución Francesa secuestran al Papa, al mismo Papa, lo secuestran y lo matan. Ahí pierde Cuando los fuerza. papas habían hecho temblar a los Cuando reyes habían los de mismos miedo. papas de miedo, pero se levantó la Revolución Francesa, toman al Papa, lo secuestran y lo matan fuera de su poder, de su territorio, perdón, donde tenía poder. Ahí es en donde no es, porque no existe, no está ese poder religioso y político con gran fuerza, pero será la herida sanada. Lo que nos quiere decir ahí es de que esta bestia, que ya la identificamos ahora como el papado, Roma papal, ¿qué es lo que va a pasar? Roma papal ya tuvo su poder, fue cuando persiguió y todos los reyes le adoraban. Y dice que esa cabeza fue herida. Esa cabeza fue herida. Y es el simbolismo de lo que pasó en la Revolución de lo que pasó, Francesa, que no es el simbolismo de lo que pasó en la Revolución Francesa con Napoleón. Y el Ahora, Berthier nos dice, será. ¿Qué es ese será? En un futuro, es nuestro futuro, en nuestra actualidad, está tomando, o sea, esa herida ya está siendo sanada. ¿Por qué? Porque nuevamente todas las naciones están siendo engañadas por esa bestia espantosa. Es muy, muy impactante cómo las profecías que están en la Biblia se cumplen a cabalidad, y son promesas también. Y en la Biblia dice, salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia, de este sistema. Y entonces la Biblia nos está queriendo decir que incluso puede haber dirigentes de Roma papal o de este sistema el cual la gente puede identificar por sí mismo. Hay gente dentro de este sistema que es fiel, que obedecen a la luz más que incluso los que podríamos tener mucha luz, obedecen tanto más. Entonces Dios sabe que hay gente allí adentro que es fiel y que las está llamando y que las llamará en el tiempo del fin, cuando la política y la religión se unan para hacer algo. Entonces, permíteme leer una claro, cita, dice, dejen que, se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, dice, dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en días de prosperidad. Estas son palabras que a mí me gustan mucho. Es una promesa que si ahorita estamos vacilando, en el momento de prueba podremos tener una fe más fuerte que en días de prosperidad. Y entonces las 7 cabezas nos están queriendo decir que fueron en el tiempo de Juan, antes, como bien dijiste, fueron reinos, ¿sí? O sea, cuando el Apocalipsis y Daniel y los demás símbolos, vemos que cuando hablan de bestias están hablando de reinos, y los símbolos se repiten. Una bestia que aparece aquí y aparece allá es la misma, pero de diferente forma. Entonces podemos ver que a través de la historia, como se describe en el Apocalipsis, esas cabezas de esa bestia fueron reinos, y entonces en la historia los identificamos como Egipto, como Asiria, como Roma, como Babilonia, como Grecia. Todas estas naciones perjudicaron al pueblo de Dios, como está puesto aquí. Pero no solamente eso, sino que habrá, dice,
en el tiempo de Juan era Roma. Ajá. Entonces habrá otra Babilonia tan fuerte como lo hubo en los tiempos de Juan y antes de los tiempos de Juan. Hitler, ¿recuerdas? Hitler intentó un también. imperio, el Tercer Reich, Napoleón, y trataron de imitar el ejemplo de Alejandro Magno, de hacer un imperio grande, ¿no? Pero no han podido. Pero la Biblia profetiza que así será un imperio tan Sí. grande, unificado, un mismo pensar, pero que no estará basado en la palabra de En la Dios. palabra de Y Dios. entonces vamos a la parte de las plagas, ¿no? Ajá. Que hay el juicio de Babilonia, qué plagas habrá, qué plaga hay, y por qué, y qué pasará después. Y tenemos ahí en lo que es el juicio de Babilonia. Por eso es de que Apocalipsis, en el versículo que leímos al principio, es un llamado, porque dice salir de ella. Ahora, ¿por qué es necesario salir? Salir de la ignorancia en primer lugar, salir de una falsa religión. Ahora, vamos a dejar en claro algo. Nosotros lo que decimos no es de que el dirigente, en este caso un sacerdote o un padre o un cura, que ellos son esta bestia, no, es la forma, el sistema al que ellos Y puede participan, ser gente incluso que nosotros no conocemos, que no es pueden ser, pública. que no es pública, incluso pues hay muchas cosas que nosotros aún no conocemos. No sabemos en No lo realidad, ¿no? sabemos en realidad. Entonces ahí es en donde se le hace el llamado, porque en ese sistema, en esa religión, hay personas que son sinceras con Dios. En lo que conocen de cómo alabar a Dios, lo hacen de todo corazón. A ellos es el llamado. ¿Y por qué es el llamado? Porque dice, el juicio de Babilonia, va a llegar un juicio de Babilonia. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado al tope, han llegado hasta el cielo. Y entonces Dios dice, hasta aquí, ya no más pecado. Y es también una promesa. Imagínense qué Dios más amoroso es el que llama, incluso a aquel que está mal, lo llama. Entonces, imagínense a Dios llamándonos a nosotros. Hijo mío, sal de ahí, por favor. Pues la verdad es de que está mal, estás mal en ese lugar, pero si te acercas conmigo todavía hay oportunidad. Pero te aviso con tiempo. ¿Por qué con tiempo? Porque va a haber un juicio de Babilonia y ese juicio son las plagas que ya estudiamos. Ya vienen las últimas 7 plagas postreras que va a ser dirigida específicamente contra Babilonia, Contra los impíos. Y contra los entonces impíos. aquí la Biblia nos presenta que el Armagedón no es una batalla literal en Medio Oriente, sino que es el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y el ángel caído, ¿no? Satanás. Satanás. Y entonces nos dice que cuando habla de montañas, las montañas que aparecen en este capítulo, o los reinos, siempre todos esos símbolos se representan como poderes políticos, ¿sí? O poderes religiosos. Entonces nos dice que estos reyes que fornicaban con la ramera, es decir, esta política que estaba unida a la religión, cuando vengan las plagas sobre los impíos, o sobre impíos es gente que no teme a Dios, gente que no le importa en realidad nada de Dios, a pesar de que se le ha llamado mucho tiempo, cuando caigan estos castigos, y entonces los gobernantes, los presidentes, cuando vean que a pesar de que están unidos a este sistema, este sistema no los puede proteger de No las los plagas puede de Dios, proteger. entonces se separarán y entonces se pelearán entre ellos. Y entonces emplea un símbolo, un lenguaje donde dice que estos reyes, pues, trozarán en pedazos a esta bestia y la quemarán al fuego, ¿no? Un símbolo al Levítico donde dice que la hija de un sacerdote, de un sumo sacerdote, que Caía en fornicara, fornicación. el castigo, la pena de muerte era morir quemada. Quemada. No hay registros de que eso haya pasado, pero No. está establecido. Entonces nos quiere decir que una iglesia que alguna vez pudo ser pura, una mujer que pudo Una ser mujer. pura, de repente pueda pasarse al lado que no debería de estar, y sobre ella caiga esta condenación. Y parte de esta condenación es cuando muchas personas que siendo sincera, pero que no les llegó el mensaje de salir de ellas, van a llegar con los mismos, posiblemente de otras religiones, posiblemente pastores, posiblemente sacerdotes, clérigos, y les van a decir, tú no me avisaste. Eso es parte de esta condenación, porque les están echando en cara el por qué ellos también están padeciendo de las plagas, y se van a dar cuenta, este sistema político religioso no los puede proteger del poder de Dios.
Y ahí es en donde le dan la espalda y la dejan sola. Ah, pero es interesante esto porque lamentablemente, pues ya hasta en ese momento, las plagas que ya han caído y como ya lo estudiamos, pues ya no hay vuelta atrás, ya no puede haber arrepentimiento. Y como hemos estudiado en otras ocasiones, todos estos acontecimientos parecieran que están muy lejanos o parecieran que serán un proceso lento, evolutivo lento, pero no. El Apocalipsis nos dice que serán sucesos tan rápidos, tan fuertes, que habrá confusión, incluso entre los cristianos, ¿no? Hay muchas cosas del tiempo, del fin que no conocemos, no sabemos. A lo único que podemos hacer es aferrarnos a las promesas de Dios. Y una se encuentra en Apocalipsis 17:14, que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y el Rey de los reyes, y los que estén con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer caso a lo que conocemos, y a lo que no conocemos, confiar en las promesas de Dios. Así es, y como decíamos al inicio de este estudio, es de que Apocalipsis es un llamado de amor del mismo Dios a su pueblo, a sus hijos, a su creación. Así de que nosotros también compartimos este llamado y hacemos un llamado a todos aquellos que nos están viendo. Salid de ella, salid de esta falsa religión, salir de estas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. El juicio no está lejos, el juicio está iniciando. Entonces estamos viviendo en los últimos días en los cuales ya estamos viendo mucho dolor y sufrimiento en la tierra. Y por eso nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos llama a salir de ella, salir de Babilonia. Y así como nos dice en el texto que ya leyó Juan, el Cordero los vencerá. ¿Y quién es el Cordero? Pues es Cristo. Eso es lo más hermoso. Cristo, que una vez vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nuevamente regresará para vencer definitivamente y darle, podríamos decir, la lección a Satanás, al pecado, eliminar el pecado. Así que esto es lo más hermoso. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos, a todos nuestros amigos de las redes sociales. Ya vimos cómo hemos enlazado, ¿no?, otras partes de la Biblia, otras partes del estudio del trimestre. Y ya vieron que el Apocalipsis, a pesar de que es complejo, es muy interesante. Y sigan sintonizando al canal para seguir aprendiendo acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a terminar, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir consagrándonos. Y para terminar, vamos a hacer una oración. ¿Te parece, Will, si oramos? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por la bendición de la vida, gracias por este sábado, gracias por la audiencia, poca o mucha que tengamos. Señor, bendícelos desde sus hogares, desde donde estén, que nos están escuchando. Bendice a sus familias, permítenos seguir estudiando y bendice a tu iglesia. Gracias porque eres bueno. Quédate con nosotros, nuestros amigos y nuestras familias, y en nuestra iglesia, porque nos escuchas en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan.